Estos son los dos libros que cambiaron absolutamente mi forma de trabajar en enfermería. El hombre en busca de sentido y un mundo amarillo. El hombre en busca de sentido. Os pongo en contexto. Su autor, Viktor Frankl, escribió este libro basándose en su experiencia brutal, su paso por un campo de concentración del que logró salir con vida. Los horrores que describe son casi imposibles de imaginar. Os digo, hubo momentos, leyendo el libro, que literalmente se me pusieron los pelos de punta. Es un libro fascinante no solo por lo que cuenta que sucedió, sino porque analiza de manera profunda la psicología humana, indagando en la psicología de lo que vivieron en ese infierno. Pero ojo, no es un libro sobre los judíos ni los nazis. Viktor Frankl va mucho más allá. Habla del ser humano en general, de nosotros. En este libro saca a la luz lo mejor y lo peor de la humanidad. Y lo hace de una manera que te atrapa, aunque a veces te incomode. Esa mezcla de fascinación y lo macabro te deja pensando. Sinceramente, me encantó. Es de esos libros que lees casi sin darte cuenta. De hecho, apenas tiene 160 páginas. Pero cada una de esas páginas te atrapa. Es absolutamente hipnotizante. Y lo que más me marcó al leer este libro fueron las reflexiones que yo saqué y llevé a mi campo, la enfermería. Sé que puede sonar un poco fuerte, pero hasta cierto punto me sorprendió los paralelismos que encontré entre el campo de concentración y la enfermería. A veces, como enfermero, he sentido que soy solo un número más, un engranaje más dentro de una enorme máquina que, sin dejar de funcionar, te sustituye y pasa a otro. Ese fue el primer paralelismo que encontré y que me golpeó. En los campos de concentración los prisioneros debían de cumplir con cuotas, sabiendo que su vida dependía de ser útiles. Algunos, desesperados por sobrevivir, intercambiaban los números de sus pijamas con otros para evitar los temidos baños. Atroz, la verdad. Esa no fue la única lección. Muchos estaréis pensando: no quiero leer un libro que me deje peor de cómo estoy, Pablo. Pero no es así. El libro también tiene momentos de belleza absoluta. Por ejemplo, las partes donde Viktor Frankl habla de su esposa. En medio de todo ese infierno, ella era su única motivación para salir y escapar de allí, para seguir adelante, día tras día. Su verdadero amor. Hay un pasaje en particular que me encantó. Es de esos que se te quedan grabados. Os lo leo. Escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile en primer lugar que hablamos de ella todos los días a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso el sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Brutal. También hay reflexiones muy profundas sobre el sentido de la vida. Imagina esto. Viktor Frankl es un psiquiatra viviendo en lo que solo puede ser un infierno hecho físico en la vida. Muchos prisioneros, agotados por ese sufrimiento, terminaban planteándose irse. Y te preguntarás, ¿de dónde sacaba esa fuerza de voluntad este hombre para seguir luchando, para seguir viviendo, para sobrevivir, en definitiva, en ese entorno tan despiadado? ¿Tenía sentido vivir si la vida se reducía a ese sufrimiento diario? El doctor Viktor Frankl creía que sí. Afirmaba que si la vida tenía sentido, el sufrimiento en ella también lo tenía. Esto sin duda conecta perfectamente con la frase famosa que decía Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esa fue precisamente la base de soporte de Viktor Frankl. Su porqué era regresar con su mujer, regresar con sus hijos. Ese era su motor. No importaba cuánto ni cómo sufriera, su razón de vivir era mucho más fuerte que cualquier dolor que experimentara. Sin palabras, la verdad. Y es ahí donde está la clave. Frankl nos enseña que el sentido de la vida no depende de las circunstancias externas, sino de cómo las afrontamos. En su caso, el amor que profesaba por su familia era lo que le motivaba a seguir viviendo, a seguir luchando, a no rendirse. Pero no solo se trata de una historia personal, sino también de algo universal. Frankl descubrió que las personas que encontraban un propósito
fuera el amor, un proyecto de vida o la esperanza de un futuro mejor, eran las que tenían más posibilidades de sobrevivir física y emocionalmente. Y aquí es donde viene lo más poderoso, y es que este concepto no solo se aplica en un campo de concentración, sino en la vida misma. A veces, cuando las cosas se ponen difíciles en el trabajo, en la universidad o en nuestras relaciones, nos sentimos perdidos. Nos preguntamos si todo ese esfuerzo y ese sufrimiento vale la pena. Y aquí es donde Frank nos lanza una pregunta incómoda. No podemos controlar aquello que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Como estudiantes universitarios es fácil sentirse abrumado por el estrés, la presión y el futuro incierto. Pero Viktor Frankl nos recuerda que si tenemos un porqué para algo, podemos soportar casi cualquier cómo. Y tal vez no sea fácil. De hecho, dudo mucho que lo sea, pero es lo que le da sentido a absolutamente todo. El sufrimiento, los problemas, las dificultades no son el fin, sino que son el camino hacia algo más grande. Frank, desde ese lugar de desesperación, desde ese sufrimiento que vivió en los campos de concentración, nos da una hermosa lección. El ser humano es capaz de encontrar luz en el camino más oscuro siempre que todavía quede algo por lo que seguir luchando. Y eso, queridos amigos, es la razón de por qué El hombre en busca de sentido, este libro maravilloso, no sea un libro, sea una brújula de vida. No importa cuán difícil se pongan las cosas, siempre está en nuestra mano poder darle un sentido para poder seguir luchando. Luego quería hablaros de un segundo libro que sinceramente es brutal. Me lo recomendó una intimísima amiga mía, mi mejor amiga, de hecho, y se llama El mundo amarillo. Os pongo en contexto. El autor de este libro es Albert Espinosa, un escritor, actor y guionista que vivió algo que pocos podrían imaginar. Pasó 10 años de su vida luchando contra el cáncer. Albert perdió una pierna, un pulmón y parte de su hígado, pero ganó algo que cambia totalmente la vida: la capacidad de encontrar luz en la oscuridad. A esa luz él la llamaba El mundo amarillo. Ahora bien, no es un libro sobre la enfermedad como tal. No esperéis un manual médico técnico sobre el cáncer. No. El mundo amarillo es una reflexión profunda sobre lo que significa vivir, sobre lo que significa ser un ser humano. Albert nos habla de los amarillos, esas personas especiales que aparecen en tu vida y que dejan una huella imborrable, sin ser necesariamente amigos o familiares. A veces son pacientes, a veces son compañeros de trabajo, personas que conoces en un pasillo o en una sala de espera. Y cuando estás en el ámbito de la enfermería, créeme, vais a conocer a muchos amarillos. Y esas personas cambiarán vuestra vida y vosotros cambiaréis la vida de muchas otras personas. Hay algo muy potente en cómo Albert describe su vida en los hospitales. Para los que estudiáis enfermería, sus palabras tienen un significado especial, porque él habla de la perspectiva del paciente. A veces creemos que nuestro trabajo es solo técnica, procedimientos y diagnósticos, pero enfermería no es solo eso. Albert nos recuerda que detrás de la enfermedad hay una persona que no solo necesita tratamientos y procedimientos, necesita conexión, necesita una sonrisa o una palabra. Los pacientes no solo buscan que les cures el cuerpo, sino también el alma, que, en definitiva, que les des esperanza incluso en los momentos más oscuros. Os soy completamente sincero, hay momentos en este libro que literalmente te tocan el corazón, que te hacen reflexionar sobre el poder que tenemos como enfermeros para cambiar la vida de los demás. Porque al final no solo aplicamos tratamientos, también tocamos vidas. Y eso no siempre somos conscientes de ello. Lo que más me emocionó fue cómo Albert habla sobre su concepto de vida y de muerte. Él no lo hace con miedo o con temor, sino que habla desde un punto de vista de serenidad e incluso alegría. Como enfermeros os tendréis que enfrentar a la muerte muchas veces y no es fácil. Pero sin duda, leer un libro como este hará que vuestra perspectiva cambie por completo. Este libro sin duda os dará una especie de serenidad para acompañar a vuestros pacientes en esos momentos tan difíciles con una actitud superhumana y serena. En definitiva, a través de este gran libro,
Albert nos enseña a vivir la vida plenamente, incluso cuando el pronóstico no es favorable. Os puedo garantizar que si sois sanitarios, leer este libro cambiará absolutamente vuestra forma de trabajar. Lo mejor del Mundo Amarillo es que es un libro lleno de esperanza. Lo que importa no es cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantas y encuentras lo amarillo en ese cielo. Es un libro que la verdad se lee muy rápido. Os puedo decir que la primera vez que lo leí fue en cuarto de carrera y me lo leí en un turno de noche en el hospital, haciendo prácticas, vigilando en el control de hecho. Pero es de esos libros que se quedan contigo para siempre y que incluso leerías más de una vez. Y lo más impresionante del libro es que no solo os hace reflexionar sobre la vida de vuestros pacientes, sino que también te hace reflexionar sobre tu propia vida. La verdad, os recomiendo muchísimo leerlo porque creo que os va a cambiar mucho la perspectiva, no solo de cara a ser sanitario, sino también la perspectiva de ver la vida en general. Es una perspectiva que hace ver que no importa cómo de oscuro sea todo, sino la capacidad que tengamos nosotros mismos de manera individual para encontrar ese pequeño amarillo entre tanta oscuridad. Y con esto cerramos los 2 libros que cambiaron absolutamente mi forma de trabajar como enfermería. Si os ha gustado este vídeo, hacérmelo saber en los comentarios, darle a like y suscribiros. Si queréis que siga haciendo vídeos como estos, no dudéis en decírmelo. A mí sinceramente me encanta, creo que los libros son la fuente más importante que tenemos de crecimiento y de desarrollo, y todo lo que pueda aportarnos a ser mejores profesionales y mejores personas es esencial. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.